En 1976, el antropólogo Robin Ridgerton registró una de las leyendas más inquietantes de la tribu danesa, también conocida como los indios castores, que habitaban en el noroeste de Alberta, a lo largo del río Peace. La historia narraba la existencia de un ser al que los ancianos llamaban la araña devoradora de hombres, que habitaba en las cimas de las montañas y cazaba personas con ayuda de música hipnótica. Según la leyenda, la criatura hacía girar un trozo de madera en un hilo de telaraña, creando un zumbido similar al de un antiguo bull roarer, que atraía a sus víctimas a un estado de trance. Aquellos que sucumbían a la música de la araña subían al nido en la alta montaña, donde la criatura los atacaba, los mataba y les succionaba todos los fluidos del cuerpo. Su trabajo fue publicado en la revista científica Antropológica, y 10 años más tarde, en 1986, se incluyó en la publicación del Instituto Smithsonian Handbook of North American Indians, convirtiendo la leyenda en uno de los ejemplos más documentados del folclore críptido de los pueblos indígenas canadienses. Cabe destacar que el venerado anciano y profeta danesa Charlie Yahai consideraba a la araña caníbal su espíritu guardián personal, lo que le confería un estatus especial en la mitología tribal. Antes de sumergirnos en esta historia, es importante comprender que lo que vas a escuchar se basa en registros antropológicos reales. La leyenda de la araña caníbal no es un invento de Internet, sino una parte documentada del patrimonio cultural del pueblo danesa. Robin Reddington, profesor de antropología, pasó meses entre esta tribu y su trabajo fue publicado en revistas científicas revisadas por pares. Pero eso no significa que el ser existiera realmente. Exploraremos la frontera entre el folclore y la posible realidad. Los recursos en los que se basa la historia se indican debajo del vídeo. Después de verlo, si te quedan preguntas, te recomiendo que eches un vistazo. La historia, registrada por Reddington, se remonta a la antigüedad, cuando los danesa llegaron por primera vez a las tierras a lo largo del río Pías, en una época en la que los europeos aún no habían pisado estas tierras. Los ancianos de la tribu transmitían las historias sobre la araña caníbal de generación en generación, advirtiendo a los jóvenes cazadores del peligro que acechaba en ciertas cimas montañosas. Para los danesa, el hombre araña caníbal existía simultáneamente en 2 dimensiones. Físicamente, era un depredador que cazaba a los humanos con astucia y calculadora. Pero espiritualmente, como explicó más tarde Charlie Yahai, la criatura actuaba como guardián entre los mundos, llevándose a aquellos cuyo destino era el tránsito. Esta dualidad de la naturaleza del hombre araña caníbal lo convertía al mismo tiempo en una bestia peligrosa y en una fuerza espiritual digna de respeto. Según las versiones más completas de la leyenda, la araña caníbal habitaba en lugares elevados, donde las laderas de las montañas se volvían tan empinadas que una persona normal tenía que agarrarse con las manos a las rocas y las raíces para subir. La criatura elegía las cimas rodeadas de densos bosques en la parte inferior, desde donde se podía ver el valle del río y los senderos de caza de la tribu. En las grietas de las rocas y bajo las cornisas de piedras sobresalientes, construía su nido, una compleja estructura hecha de telarañas, ramas y huesos de sus víctimas anteriores. El método de caza de la araña caníbal se basaba en el sonido. La criatura tallaba en un tipo especial de madera un trozo plano de aproximadamente 2 palmos de largo y un dedo de grosor. Este trozo de madera se ataba a un hilo largo, tejido con una telaraña de extraordinaria resistencia. Cuando la criatura giraba este objeto sobre su cabeza, cortaba el aire, creando un zumbido grave que se propagaba por los valles y bosques a gran distancia. El sonido recordaba al mismo tiempo al zumbido de un enjambre de abejas, al aullido del viento en un estrecho desfiladero y a una melodía lejana, casi musical, que era imposible describir con precisión. Los danesa llamaban a este sonido música de arañas y advertían que cualquiera que lo oyera en las montañas debía alejarse inmediatamente en dirección opuesta, tapándose los oídos y sin mirar atrás. El problema era que el sonido tenía un extraño efecto hipnótico. Quienes oían la música de las arañas por primera vez la describían como agradable, relajante e incluso seductora. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo, y el oyente sentía un deseo irresistible de encontrar su origen. Los cazadores de la tribu contaban que la música de las arañas comenzaba en voz baja, apenas perceptible en el límite de la audición. Una persona podía estar ocupada en sus quehaceres, revisando trampas o buscando caza,
cuando de repente notaba ese lejano zumbido. Al principio podía confundirlo con un sonido natural del bosque o las montañas, pero poco a poco empezaba a distinguir en él cierta regularidad, un ritmo, casi una melodía. La curiosidad obligaba al cazador a detenerse y escuchar. Ese fue su primer error. Tan pronto como el hombre comenzaba a escuchar atentamente la música de la araña, esta se hacía más fuerte y clara. El zumbido se convertía en una compleja secuencia de sonidos que parecían tener sentido, como si el ser intentara comunicar algo. El oyente tenía la sensación de que, si se acercaba más, podría escuchar el mensaje y comprender el significado de esos extraños sonidos. La mente comenzaba a centrarse exclusivamente en la música, desplazando todos los demás pensamientos. La segunda etapa del efecto se caracterizaba por un aumento del deseo de moverse hacia la fuente del sonido. El cazador descubría que sus piernas se dirigían solas hacia las montañas, donde sonaba la música de las arañas. Podía intentar resistirse, decirse a sí mismo que debía volver al campamento, pero el sonido lo atraía con una fuerza irresistible. Los ancianos lo comparaban con cómo una persona hambrienta no puede resistirse al olor de la carne asada. Solo que el deseo era mucho más fuerte, casi físico. La tercera etapa comenzaba cuando la víctima empezaba a subir a las montañas. En ese momento, la música de las arañas se apoderaba por completo de la conciencia. La persona entraba en un estado de trance en el que seguía moviéndose y superando obstáculos, pero su mente se centraba exclusivamente en el sonido. Trepaba por pendientes empinadas, se agarraba a rocas resbaladizas, se abría paso a través de densos matorrales, sin siquiera notar los rasguños y contusiones. Todo su ser estaba enfocado en un único objetivo: llegar a la fuente de la música de las arañas. Al escuchar estas descripciones, el hombre moderno puede pensar en una psicosis masiva o en alucinaciones. Y, de hecho, la psicología conoce el fenómeno de las alucinaciones auditivas en condiciones de aislamiento y estrés. Los cazadores, que pasaban días solos en las montañas, podían experimentar estados alterados de conciencia. Pero es importante señalar que las descripciones de la música de las arañas son sorprendentemente coherentes entre diferentes narradores de diferentes generaciones. Esto indica o bien un fenómeno sonoro real, o bien una transmisión cultural de la experiencia extremadamente estable. Los Danesa conocían varios casos en los que miembros de su tribu desaparecían en las montañas después de salir a cazar y no regresaban. A veces se encontraban sus huellas subiendo por las laderas, en lugares donde un cazador normalmente no tenía motivos para estar. Las huellas mostraban que la persona caminaba con determinación, sin desviarse ni detenerse, directamente hacia una determinada cima. En algunos casos se encontraban armas o equipo abandonados. El cazador simplemente dejaba el arco o la lanza y seguía subiendo, como si nada material tuviera ya importancia. Reddington registró, según las palabras de los ancianos, que en la memoria de la tribu se conservaban historias sobre 2 o 3 casos de rescate. Uno ocurrió en la juventud del abuelo del narrador actual. Sus hijos encontraron al cazador en la ladera de la montaña Tres Dedos, cuando trepaba por una roca casi vertical con los ojos vidriosos. El otro caso se remonta a tiempos aún más antiguos. Sin embargo, los ancianos no mencionaron nombres concretos ni fechas exactas, en parte por respeto a las víctimas, y en parte porque los hechos ocurrieron hace varias generaciones y los detalles se han difuminado en la transmisión oral. Los rescatistas contaron que las víctimas no respondían a los gritos, no contestaban a las preguntas, no se giraban cuando se les llamaba. La única forma de detenerlos era agarrarles físicamente y sujetarlos, y luego arrastrarlos o llevarlos abajo, lejos de las montañas. Incluso después de ser rescatadas, las víctimas de la música de las arañas permanecían durante mucho tiempo en un estado similar al sueño. Podían permanecer tumbadas con los ojos abiertos, sin reaccionar apenas a lo que les rodeaba, mientras seguían oyendo en su cabeza ese zumbido hipnótico. Los chamanes de la tribu realizaban rituales especiales para limpiar la mente de los rescatados del influjo de la araña caníbal. Utilizaban tambores, cantos y humo de hierbas especiales, tratando de ahogar la música de la araña con otros sonidos y olores. El proceso de recuperación podía llevar varios días, e incluso después de eso, los rescatados a menudo seguían cambiados. Se volvían más introvertidos, evitaban ir a las montañas y se estremecían ante cualquier sonido inusual. Aquellos que no lograban ser rescatados a tiempo llegaban a la cima, donde habitaba la araña caníbal. Su destino solo se conocía por testimonios indirectos y hallazgos esporádicos. A veces,
Los cazadores danesa encontraban en las laderas de las montañas huesos blanqueados por el sol y el viento. Esos huesos eran extraños, porosos, ligeros, como si les hubieran succionado toda su esencia. Se desmoronaban con la más mínima presión, convirtiéndose en polvo blanco. Junto a los huesos, a veces se encontraban restos de ropa y objetos personales, pero nunca armas. Todo lo que tenía valor era destruido o arrojado por los acantilados. Los ancianos de la tribu describían el proceso de asesinato basándose en las visiones de los chamanes y en relatos antiguos. Según estas descripciones, cuando la víctima llegaba al nido, la araña caníbal dejaba de girar su objeto de madera y la música de la araña se apagaba. La persona, privada repentinamente del sonido que había capturado por completo su conciencia, caía en un estado de profunda desorientación. Se quedaba inmóvil, tratando de comprender dónde se encontraba y cómo había llegado allí. En ese preciso momento, la criatura atacaba. La araña devoradora se abalanzaba sobre su presa por detrás o por arriba, aprovechando el factor sorpresa. Según las leyendas, la criatura tenía varios pares de extremidades que podían rodear al ser humano por todos lados, impidiéndole moverse o gritar. La fuerza de su agarre era tal que la víctima ni siquiera podía respirar lo suficiente para gritar. La criatura clavaba sus afiladas quelíceras en el cuerpo de la víctima, normalmente en el cuello o en lugares donde los vasos sanguíneos grandes se encontraban cerca de la superficie de la piel. Entonces comenzaba el proceso que los danesa llamaban succión. La araña devoradora inyectaba en el cuerpo de la víctima un líquido que diluía las vísceras, convirtiendo los tejidos y órganos en una especie de caldo espeso. Según las descripciones de los chamanes, este proceso era terriblemente doloroso, pero la víctima no podía gritar ni resistirse debido a la parálisis causada por el veneno. La persona permanecía consciente, sintiendo cómo su cuerpo se disolvía literalmente desde dentro. La muerte no se producía de inmediato. La criatura succionaba metódicamente el contenido licuado, dejando solo la piel, los huesos y los cartílagos. Todo el proceso podía durar varias horas. Durante ese tiempo, la víctima perdía fuerzas gradualmente. Su corazón seguía latiendo mientras quedara algo que bombeara en los vasos sanguíneos. Al final, solo quedaba una capa seca, la piel que cubría los huesos, completamente desprovista de líquidos. Incluso los ojos eran succionados, dejando solo cuencas vacías. A continuación, la criatura arrojaba los restos por la ladera, o los dejaba en su nido como advertencia o como parte de su marcado territorial. Las leyendas de la tribu danesa también contenían descripciones del propio hombre araña caníbal. Según los relatos de los ancianos, la criatura superaba considerablemente al ser humano en tamaño. Su cuerpo alcanzaba la longitud de 2 hombres adultos colocados uno detrás del otro. Por supuesto, desde el punto de vista de la biología moderna, la existencia de un arácnido de tal tamaño es imposible. El exoesqueleto de los artrópodos no soportaría su propio peso con tales parámetros. Las leyes de la física y la biomecánica imponen estrictas limitaciones al tamaño de los seres con esqueleto externo. Pero es importante comprender que las descripciones de los ancianos podrían haber sido exageradas por el miedo. El encuentro con un depredador en condiciones de pánico siempre distorsiona la percepción del tamaño. Además, el ser podía parecer más grande debido a la forma inusual de su cuerpo y a la gran cantidad de extremidades. O tal vez no se trataba de un artrópodo en el sentido habitual, sino de algo diferente, que los danas describían a través del prisma de las imágenes de los arácnidos. La forma del cuerpo era alargada, segmentada y cubierta de pelos rígidos o cerdas de color oscuro. El ser de múltiples extremidades. Los ancianos decían que eran 8, como las de una araña, pero algunas versiones de la leyenda hablaban de 6 o incluso 10 extremidades de diferente longitud y grosor. La parte delantera del ser recordaba a un rostro humano deformado. De ahí el nombre de araña caníbal. No tenía los ojos dispuestos en pares como los humanos, sino en múltiples grupos que le proporcionaban una visión casi circular. La boca estaba rodeada de quelíceros, unos apéndices afilados y ganchudos con los que la criatura sujetaba y perforaba a sus presas. Cuando la araña devoradora de hombres abría la boca, en su interior no se veía una lengua humana, sino una especie de estructura tubular a través de la cual succionaba los fluidos de sus víctimas. La parte posterior del cuerpo del ser era especialmente arácnida. De ella salía una telaraña de una resistencia extraordinaria, que la araña caníbal utilizaba para construir su nido y fabricar hilos para su dispositivo sonoro. Esta telaraña era más gruesa y resistente que cualquier hilo de araña que conocieran los danesa.
Los cazadores contaban que a veces encontraban hilos tensados entre árboles o rocas en las proximidades de la guarida de la criatura. Estos hilos eran tan resistentes que era imposible romperlos con las manos. Había que cortarlos con un cuchillo afilado o un hacha. El color de la criatura variaba según la versión de la leyenda. Algunos lo describían como negro o marrón oscuro, del color de la corteza vieja o la tierra húmeda. Otros hablaban de un tono grisáceo o incluso verdoso, que permitía a la araña caníbal fundirse con el musgo y los líquenes que cubrían las rocas de las montañas. Todas las versiones coincidían en que la criatura tenía la capacidad de permanecer inmóvil durante mucho tiempo, volviéndose prácticamente invisible en el entorno. El comportamiento de la araña caníbal demostraba un alto nivel de inteligencia. La criatura no cazaba constantemente, sino que elegía determinados periodos, posiblemente relacionados con las estaciones o con sus propios ciclos de hambre. Los ancianos advertían que la música de las arañas sonaba con mayor frecuencia a finales del verano y principios del otoño, cuando los cazadores de la tribu se dedicaban activamente a almacenar provisiones para el invierno y se adentraban con mayor frecuencia en las montañas. La criatura parecía saber cuándo habría más gente en sus terrenos de caza. La araña devoradora de hombres también demostraba capacidad de aprendizaje y adaptación. Si los danesa comenzaban a evitar una zona determinada, la criatura podía trasladarse a otra cima o cambiar la hora de su caza. A veces, la música de las arañas sonaba por la noche, cuando los cazadores estaban en sus campamentos. Quien la oía podía abandonar la tienda y dirigirse a las montañas sin siquiera avisar a sus compañeros. Por la mañana solo se encontraba la cama vacía y huellas que conducían a la oscuridad. La relación entre la araña caníbal y el anciano Charlie Yache era de especial interés. Yahai era conocido como un poderoso profeta y líder espiritual de la tribu danesa, un hombre con habilidades extraordinarias y un profundo conocimiento del mundo espiritual. Según las tradiciones de la tribu, cada chamán o persona de poder tenía un espíritu guardián, una entidad del mundo espiritual que le daba fuerza, conocimiento y protección. Para la mayoría de los chamanes, se trataba de espíritus de animales: osos, lobos, águilas, cuervos. Charlie Yahai afirmaba que su espíritu guardián era el propio hombre araña caníbal. Esto era muy inusual, teniendo en cuenta que la criatura se consideraba peligrosa y hostil para los humanos. Yahai explicaba que la araña caníbal no era solo un depredador, sino un ser que poseía una sabiduría y un poder ancestrales. Afirmaba que, en sentido espiritual, la criatura desempeñaba el papel de guardián entre los mundos, llevándose a aquellos cuya fuerza vital era necesaria para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Yahai contaba que había visto por primera vez al espíritu de la araña caníbal en una visión, cuando pasó por la iniciación como chamán en su juventud. Subió a las montañas solo, sin comida ni agua, para encontrar a su espíritu guardián. La tercera noche oyó la música de las arañas. El sonido cautivó su mente y comenzó a ascender hacia la cima, donde habitaba la criatura. Pero en lugar de matar al joven chamán, la araña caníbal le habló. Según el relato de Yahaya, el ser tenía la capacidad de comunicarse, no mediante palabras, sino a través de imágenes y sensaciones que aparecían directamente en la mente del oyente. La araña caníbal le mostró a Yaque visiones del pasado y del futuro. Le reveló secretos sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y le explicó cómo la telaraña de la existencia conecta a todos los seres vivos. El ser le propuso a Yaki que se convirtiera en su protegido, en la persona que llevaría su fuerza y sabiduría entre los humanos. A cambio, Yahai debía reconocer que la muerte es parte de la vida, que la depredación y el sacrificio no son un mal, sino una necesidad. Yahai aceptó, y desde ese momento se consideró vinculado a la araña caníbal por un pacto espiritual. Afirmaba que podía comunicarse con la criatura en cualquier momento, que ésta le advertía de los peligros y le daba consejos. Algunos miembros de la tribu se mostraban escépticos ante estas afirmaciones, pero Yahai demostraba habilidades que eran difíciles de explicar de otra manera. Podía predecir el tiempo, la ubicación de la caza y el éxito o el fracaso de las expediciones de caza. Sabía cuándo alguien de la tribu estaba en peligro, incluso si esa persona se encontraba lejos. Lo que era especialmente sorprendente era que Yahai afirmaba poder controlar quién sería víctima de la araña caníbal y quién estaría protegido. Decía que aquellos que seguían las tradiciones de la tribu, respetaban a los espíritus y vivían en armonía con la naturaleza, estaban bajo su protección, y la música de la araña no les afectaría. Pero aquellos que violaban los tabúes, mostraban falta de respeto a los espíritus o causaban daño a la tribu,
podían ser marcados para el sacrificio. En varias ocasiones, las personas a las que Yahya había condenado públicamente por sus fechorías desaparecían más tarde en las montañas en circunstancias misteriosas. Esto creaba alrededor de Yahya un aura de miedo y respeto. La gente trataba de no provocar su descontento, por temor a que les retirara su protección y los dejara a merced de la araña caníbal. Al mismo tiempo, Yahya utilizaba su poder para el bien de la tribu, advirtiendo de los peligros y ayudando en los momentos difíciles. Su estatus como profeta y líder espiritual fue inquebrantable hasta el final de su vida. La historia de Charlie Yahya es especialmente interesante porque se trata de un personaje histórico real. Murió en la década de 1960, y muchos de los que lo conocieron estaban vivos cuando Reddington llevó a cabo sus investigaciones en los años 70. Yahya era realmente un profeta y líder espiritual reconocido, y su influencia en la tribu era enorme e indiscutible. Sus afirmaciones sobre su conexión con la araña devoradora no pueden verificarse con métodos científicos, pero sus habilidades como adivino y sanador fueron atestiguadas por muchas personas. Esto plantea una cuestión interesante. ¿Qué es más importante? ¿La realidad física de un ser o su realidad en sentido cultural y espiritual? Para los Danesa, el hombre araña caníbal era real, porque formaba parte de su universo espiritual, independientemente de si existía o no un ser físico en las montañas. El antropólogo Robin Ridgerton, que registró la leyenda del hombre araña caníbal en 1976, pasó varios meses entre los Danesa, estudiando su cultura, sus creencias y su folclore. Ridgerton era un hombre de ciencia, escéptico ante las explicaciones sobrenaturales, pero respetaba las creencias del pueblo que estudiaba. Grabó la leyenda a partir de los relatos de varios ancianos, incluidos aquellos que conocieron personalmente a Charlie Yahya antes de su muerte. Reddington señaló varios aspectos que hacían que esta leyenda fuera especialmente interesante desde el punto de vista antropológico. En primer lugar, contenía elementos que claramente tenían una función práctica. Advertir a la gente de los peligros de las zonas montañosas. Las empinadas laderas, los acantilados y el clima impredecible hacían de las montañas un lugar realmente peligroso, especialmente para los cazadores solitarios. La leyenda de un ser que atraía a las personas a las montañas podía servir para explicar la desaparición de quienes se adentraban en ellas y no regresaban. En segundo lugar, el uso del sonido como herramienta de caza era un elemento inusual. La mayoría de las leyendas sobre criaturas depredadoras describían la fuerza física, las garras, los dientes y el veneno, pero rara vez las habilidades hipnóticas o psíquicas relacionadas con el sonido. Reddington se preguntaba si la leyenda podría haber surgido de experiencias reales de personas que oyeron en las montañas sonidos inusuales, creados por el viento que pasaba a través de grietas y cuevas, y los interpretaron como algo sobrenatural. En tercer lugar, la descripción de la criatura araña era lo suficientemente específica y detallada como para diferenciarse de los motivos generales de los monstruos devoradores de hombres que aparecen en el folclore de muchas culturas. La combinación de rasgos arácnidos y humanos, el método de asesinato mediante la succión de fluidos, el uso de telarañas y un dispositivo sonoro, todo ello creaba una imagen única que no podía atribuirse fácilmente a un préstamo del folclore europeo o de otro tipo. Reddington también prestó atención a la función social de la leyenda. La historia del hombre araña caníbal y su conexión con Charlie Yahya reforzaba la autoridad del chamán y los líderes espirituales de la tribu. Les proporcionaba un instrumento de control social, una forma de mantener el orden y la disciplina en la sociedad. La amenaza de convertirse en víctima de la criatura podía disuadir a las personas de comportarse de manera antisocial o de violar tabúes. Tras la publicación del trabajo de Reddington en la revista antropológica, la leyenda del hombre araña caníbal atrajo la atención de otros investigadores. En 1986, 10 años después de su registro inicial, se incluyó en el 6º volumen de la fundamental publicación Handbook of North American Indians, editada por el Instituto Smithsonian. Se trataba de una fuente académica autorizada dedicada a la descripción sistemática de las culturas, lenguas, historia y tradiciones de los pueblos indígenas de América del Norte. La inclusión de la leyenda del hombre araña caníbal en esta edición le otorgó el estatus de uno de los ejemplos más documentados del folclore críptido. El término folclore críptido se refiere a las leyendas y tradiciones sobre seres que no están reconocidos por la ciencia oficial,
pero que se describen en la tradición oral de diversas culturas con suficiente coherencia y detalle como para ser considerados por investigadores serios. Entre estos seres se encuentran, por ejemplo, el Sasquatch o Pie Grande, en las tradiciones de los pueblos indígenas del noroeste del Pacífico, el Víndigo en las leyendas de los pueblos algonquinos y el pájaro del trueno en la mitología de diversas tribus. La araña devoradora de hombres danesa ocupa su lugar en esta lista como una de las criaturas mejor documentadas de este tipo. El interés por la leyenda traspasó los límites de los círculos académicos. Los criptozoólogos, personas que estudian los informes sobre animales desconocidos para la ciencia, se interesaron por la historia. Algunos de ellos se dirigieron a la zona del río Peace, en el noroeste de Alberta, para intentar encontrar pruebas de la existencia de la araña devoradora de hombres, o al menos, explicar el origen de la leyenda. Las expediciones se llevaron a cabo en los años 80 y 90 del siglo XX, pero no se hicieron hallazgos convincentes. Los investigadores descubrieron algunas cosas interesantes en las montañas a lo largo del río Peace. En un lugar se encontró una gran grieta en la roca, en cuya profundidad se veían unas estructuras que parecían telarañas, pero que resultaron ser raíces de plantas y depósitos minerales. En otro lugar se encontraron huesos de animales, blanqueados y porosos, pero el análisis reveló que se trataba de restos antiguos de ciervos y cabras montesas que habían sufrido una descomposición y erosión naturales. No se encontraron indicios de la presencia de un gran arácnido. Sin embargo, los investigadores observaron algo curioso. En determinados lugares de las montañas, especialmente en las laderas altas y abiertas, el viento, al pasar por las grietas y entre las rocas, producía sonidos inusuales. Estos sonidos realmente parecían un zumbido grave o un murmullo, a veces con un ritmo pulsante. En determinadas condiciones meteorológicas, estos sonidos podían ser bastante fuertes y audibles a una distancia considerable. Uno de los investigadores describió que el sonido tenía una cualidad extraña. Era difícil de localizar, parecía provenir de todas partes a la vez, y realmente provocaba una ligera sensación de desorientación. Esta observación dio lugar a la teoría de que la leyenda del hombre araña caníbal y su música de araña podría haber surgido de los intentos de explicar estos fenómenos sonoros naturales. Una persona que oyera un zumbido inusual en las montañas e intentara encontrar su origen podría realmente escalar pendientes peligrosas, poniéndose en riesgo. Si esa persona se caía o desaparecía, su desaparición podía atribuirse a la acción de una fuerza sobrenatural. Con el tiempo, los casos aislados podrían haberse convertido en una leyenda coherente sobre un ser que utiliza el sonido para cazar. Sin embargo, esta interpretación racionalista no tenía en cuenta varios detalles. En primer lugar, los danesa eran cazadores y rastreadores experimentados, que habían pasado la mayor parte de su vida en las montañas. Conocían perfectamente los sonidos de la naturaleza, y era poco probable que se tomaran tan en serio el ruido habitual del viento. En segundo lugar, las descripciones de la música de las arañas no se referían simplemente a un sonido extraño, sino a un sonido creado de forma intencionada, con un ritmo determinado y que cambiaba en función de la distancia a la fuente. En tercer lugar, existían descripciones del propio ser, su nido, los restos de sus víctimas, detalles que no podían explicarse solo por efectos acústicos. Algunos investigadores realizaron un análisis comparativo de la leyenda de la araña devoradora de hombres con historias similares de otras culturas. La imagen de la araña como criatura peligrosa o siniestra se encuentra en la mitología de muchos pueblos. En el folclore europeo, las arañas se asocian a menudo con la magia, el destino y el tejido de la telaraña de la vida. En las culturas africanas, la araña embaucadora Anansi es una importante figura mitológica. En las tradiciones indígenas del suroeste americano, la mujer araña aparece como la creadora del mundo. Sin embargo, la araña devoradora de hombres danesa se diferenciaba de la mayoría de estas imágenes. No era un embaucador, ni un creador, ni un símbolo del destino, sino un depredador concreto que habitaba en un lugar concreto y cazaba a los humanos de una manera concreta. Esto acercaba la leyenda más a los informes criptozoológicos sobre animales desconocidos que a los arquetipos mitológicos tradicionales. Resultaba especialmente interesante la comparación con otras leyendas canadienses y estadounidenses sobre criaturas caníbales. El Víndigo de los pueblos algonquinos era un espíritu del hambre y el canibalismo asociado con el invierno y el aislamiento. El Sasquatch era más bien un ser que evitaba a los humanos y rara vez mostraba agresividad. Los diversos monstruos acuáticos de las leyendas indígenas habitaban en lagos y ríos.
La araña devoradora de hombres era un depredador de montaña que utilizaba métodos psicológicos para cazar, lo que la hacía única en el contexto del folclore criptidológico norteamericano. En definitiva, la cuestión de si el hombre araña caníbal existió realmente sigue abierta, y estaré encantado de leer vuestras teorías en los comentarios. Para la ciencia son importantes las pruebas, que aún no existen. Para la ciencia es importante la realidad cultural y espiritual, que es indudable. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio, en el reconocimiento de que el mundo es más complejo de lo que parece, y que entre el hecho y el mito existe un espacio donde nacen los verdaderos misterios. Independientemente de la cuestión de la realidad física, la historia del hombre araña caníbal conserva su importancia como parte importante del patrimonio cultural de la tribu danesa y como ejemplo intrigante del folclore criptido norteamericano. Sigue siendo objeto de estudio por parte de los antropólogos, atrae la atención de los criptozoólogos y sigue siendo una tradición viva entre los propios danesa. Las montañas a lo largo del río Peace, en el noroeste de Alberta, siguen siendo una región remota y poco poblada. La mayor parte del territorio está cubierto de densos bosques, surcado por profundos valles y coronado por picos rocosos. Los turistas rara vez visitan estos lugares, y los pocos cazadores y amantes de la naturaleza que visitan la región suelen seguir los senderos establecidos y evitar las zonas más inaccesibles. Si el hombre araña caníbal todavía existe, tiene muchos lugares donde puede permanecer sin ser visto. De vez en cuando aparecen nuevas noticias. Un cazador cuenta que escuchó un extraño zumbido durante una excursión a la montaña y sintió un deseo inexplicable de encontrar el origen del sonido, pero se dio cuenta a tiempo y se marchó. Un turista encuentra huellas o estructuras inusuales de telarañas en una grieta de la roca. El anciano danesa menciona en una conversación que la música de las arañas sonó el otoño pasado y que un joven cazador desapareció, pero nunca se encontró su cuerpo. Estos informes dispersos no conforman un cuadro convincente, pero tampoco permiten cerrar definitivamente el asunto. La historia de la araña caníbal también nos recuerda que el mundo está lleno de lugares y fenómenos que no comprendemos del todo. El método científico exige pruebas, repetibilidad y mediciones objetivas, pero la experiencia humana incluye muchas cosas que no encajan en este marco. Experiencias personales, tradiciones culturales, creencias espirituales, conocimiento intuitivo. Las leyendas y los mitos de los pueblos indígenas a menudo contienen la sabiduría acumulada a lo largo de siglos de observación y transmitida en forma de historias que pueden parecer fantásticas, pero que se basan en experiencias reales de interacción con el entorno. Para los Dane, el hombre araña caníbal era y sigue siendo real en el sentido que tiene importancia en su contexto cultural. Forma parte de su comprensión del mundo. Es un elemento del sistema de conocimientos sobre cómo comportarse en determinados lugares, qué se considera peligroso y cómo interpretar las señales y advertencias. Encarna el principio de que la naturaleza no siempre es amigable, que existen fuerzas y seres que merecen respeto y precaución, y que la arrogancia y el desprecio por las advertencias de los mayores pueden conducir a la tragedia. El trabajo de Robin Riddington para documentar esta leyenda ha sido una importante contribución a la preservación del patrimonio cultural de los danesa. A finales del siglo XX, muchos conocimientos e historias tradicionales de los pueblos indígenas de América del Norte se perdieron debido a la asimilación cultural, el traslado a reservas y la prohibición de las prácticas tradicionales. El registro y la publicación sistemáticos de leyendas como la historia del hombre araña caníbal ayudan a preservarlas para las generaciones futuras, no solo de los danesa, sino también para todos aquellos interesados en la diversidad de la cultura y la imaginación humanas. En el mundo actual, en el que los lugares salvajes son cada vez más escasos y la visión científica domina la explicación de los fenómenos naturales, las leyendas sobre criaturas como la araña caníbal nos recuerdan que la sensación de misterio y reverencia ante lo desconocido es una parte importante de la experiencia humana. Mantienen un espacio para la imaginación, para historias que asustan y fascinan, para reconocer que no lo sabemos todo sobre el mundo en el que vivimos. Las montañas a lo largo del río Peace siguen elevándose bajo el gris cielo del norte, con sus laderas cubiertas de densos bosques y sus cimas a menudo ocultas por la niebla y las nubes. El viento aúlla en las grietas, creando sonidos que pueden parecer algo más que el simple ruido de la naturaleza. Y en algún lugar de estas montañas, tal vez todavía suene la música de las arañas,
un zumbido grave y hipnótico que atrae a los viajeros imprudentes a subir a donde pocos regresan. ¿Existe realmente la araña caníbal? ¿O es solo el eco de antiguos miedos y advertencias codificados en la leyenda? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo, basándose en lo que significa para él la realidad y lo que significa creer en fuerzas que la ciencia aún no ha explicado o que quizás nunca explique. Algunos lugares es mejor dejarlos intactos, algunos misterios sin resolver y algunos sonidos en la noche sin investigar.